Estamos ahora pasando por una recta en la cual hay varias instalaciones de canteras, instalaciones mineras, que tienen a su vez varias empresas de transformación, de mortero, de áridos, de aglomerado asfáltico, de hormigón, y realmente están en mitad de la población. Esta que tenemos aquí a la derecha es Canteras La Verde, que ya digo, tiene al menos 5 instalaciones de transformación de la piedra que extraen en la cantera, y justamente detrás está otra cantera distinta llamada Candesa, que a su vez también tiene otras instalaciones, y en concreto han discutido penalmente las dos empresas durante varios años por quién tenía más derechos de explotación de la cantera, y en esa medida, pues bueno, todo esto está afectando a un área de población muy próxima, que tiene que padecer el polvo, el ruido durante todas las 24 horas del día, durante todo el año. El polvo que lanzan a la atmósfera, en concreto aquí hay 2 canteras y sus empresas auxiliares, pues no solo permanece en el aire el tiempo en que están activas las instalaciones, sino que al depositarse en el suelo, constantemente los vehículos que circulan por todas estas calles y carreteras están permanentemente levantándolo de nuevo, generando un polvo constante en la vida diaria de los vecinos. Aquí al fondo están una parte de las instalaciones de la empresa Copsesa, que adquirió hace poco tiempo de otra empresa, Emilio Bolado. La historia de Copsesa comienza cuando unos vecinos próximos a estas instalaciones nos llaman pidiéndonos ayuda, porque consideran que esto no funciona bien, que les perjudica, que huele fatal la zona, que hay mucho ruido. Y ahí comienza la historia y empezamos a investigar, tanto un grupo de vecinos que se constituye como asociación posteriormente, y Ecologistas en Acción de Cantabria, y bueno, a resultas de todo ello, pues hay abiertas ahora mismo 5 diligencias en el ámbito de lo contencioso administrativo, y al menos 3 diligencias penales. La historia fundamental tiene que ver con la crisis de la construcción de hace unos años, que afecta especialmente en Cantabria a lo que se llamaba cártel del asfalto. De entre las empresas que formaban parte de este llamado cártel del asfalto estaba Emilio Bolado, que estas empresas son sancionadas por el Tribunal de la Competencia, y entonces los herederos del clan familiar, de la persona que fundó esta empresa, Emilio Bolado, pues son los que gestionan esa crisis y deciden deshacerse de la mayor parte de las actividades dedicadas a la construcción. Se quedan con lo que consideran más importante, y en la parte que no toman en consideración o que empieza a estar en crisis, pues lo que intentan es venderla al mejor postor. Intentan venderla a varias empresas. Fundamentalmente sabemos que tuvieron problemas para venderlas porque querían hacer un contrato de compraventa donde solo figurara parte de los bienes y pasarles en negro la mayor parte de ese dinero. Digo que era Vox Populi entre las grandes empresas de la construcción, pero el único que entró a por ello fue José Domingo San Emeterio, uno de los codueños, junto con su hermano, de la empresa Copsesa, que en ese momento era alcalde hasta recientemente del Ayuntamiento de Ramales, y al mismo tiempo miembro de la Ejecutiva del Partido Popular. Yo creo que estos 2 hermanos vieron que era una oportunidad de oro, porque la mayoría de los ayuntamientos y el gobierno de Cantabria estaba en manos del Partido Popular en aquellos años, y bueno, pues era una oportunidad de conseguir concesiones, como así ha sido en estos últimos años. Han logrado la gran mayoría de concesiones de obras de numerosos ayuntamientos y del gobierno de Cantabria. Como decía, el cártel del asfalto, formado por 5 empresas de construcción y obra pública en Cantabria, sufrió una sanción importante. Yo creo que ha sido una de las causas de las que la familia, los herederos de Emilio Bolado, pues se hayan intentado deshacer o intentaron deshacerse de parte de las instalaciones que consideran menos rentables, y de ahí surgió el interés de la venta a otras empresas. Eso se produjo. El que se puso a tiro fue José Domingo San Emeterio,
y efectivamente ha adquirido la mayoría de las instalaciones de esa empresa. Y lo más llamativo de todo era que cuando hemos ido a las diferentes administraciones, Ayuntamiento de Camargo, Consejería de Industria y Consejería de Medio Ambiente, lo que se ha descubierto es que carecían de las autorizaciones, tanto municipales como ambientales, para seguir funcionando. Dentro de esta compraventa entre los herederos de Emilio Bolado y Copsesa, sí nos ha llamado la atención que pues se hayan iniciado diligencias previa denuncia de la Junta Vecinal de Higoyo por malversación de fondos y por alzamiento de bienes. Esta empresa pues sale a concurso de acreedores, Emilio Bolado, y entonces todos sus bienes deberían ser controlados por el juzgado. La otra cara de la moneda que hemos descubierto, que hemos padecido, es la negligencia de las administraciones públicas. Tanto el Ayuntamiento de Camargo como la Consejería de Industria y Medio Ambiente nos hemos visto obligados a llevarles a los tribunales y a hacer denuncias penales ante Fiscalía por el trato de favor que estaban llevando a cabo a esta empresa frente a lo que veníamos denunciando, a las molestias de los vecinos y al hecho de que carecían de las autorizaciones. Están abiertas esas diligencias penales y todavía no se han resuelto. Pero esos subterfugios legales que han encontrado mediante un informe jurídico que ha cambiado realmente toda la tradición de exigencia judicial aquí en Cantabria. Esta es la primera empresa, una de sus actividades, que se le exime de evaluación de impacto ambiental. Otro de los elementos que tienen mayor relevancia en todo este asunto de la empresa Copsesa es el proyecto denominado Green Road. Significa la producción de asfalto, que ellos llaman asfalto ecológico, precisamente en estas instalaciones, para lo cual solicitaron varias ayudas a la Comisión Europea, a la Unión Europea y al Ministerio de Industria, que se las concedieron inicialmente a Emilio Bolado y posteriormente, al hacer la transferencia, la compraventa, han pasado esos proyectos a manos de la empresa de Copsesa, ¿no? Bueno, decir que esa producción llamado Green Road se refiere a que aprovechan residuos, fundamentalmente de neumáticos, que tienen que aportar y añadir al aglomerado habitual. ¿Qué sucede? Que ese sistema de producción cambia los productos, las materias primas, y hubiera demandado una nueva evaluación de impacto ambiental específica, porque son materiales distintos para los cuales estaban dedicadas estas instalaciones. Que, por cierto, Copsesa en el proyecto presentaba la compra y la instalación de unas nuevas instalaciones, pero que eso no lo hizo nunca, sino que lo que hizo fue rehacer y recomponer las viejas instalaciones para producir ese asfalto llamado ecológico. Y de ahí que hubiera una denuncia a la Comisión Europea por fraude, y parte efectivamente de esa denuncia se está tramitando ahora mismo, y además se le ha quitado parte de esa subvención porque efectivamente no está justificada la compra de unas nuevas instalaciones de aglomerado. He hablado de dos instalaciones principales: la planta de aglomerado asfáltico dentro del Ayuntamiento de Camargo, la planta de hormigón dentro del Ayuntamiento de Santander, y desperdigados en ambos ayuntamientos miles de toneladas de residuos que también por sí solos ellos hubieran obligado a la empresa a realizar un estudio de impacto ambiental. Digamos que son los tres aspectos básicos: dos plantas y miles de toneladas de residuos de todo tipo que están funcionando, está la actividad desarrollándose sin tener evaluación de impacto ambiental. Ahora vamos a dirigirnos a la planta de Valoria, que está también muy cerca de estas instalaciones.
Estas instalaciones no fueron vendidas a Copsesa, sino que siguen en poder de los herederos de Emilio Bolado. Lo llamativo de esta situación es que esta planta está prevista para recibir residuos y tratarlos, y efectivamente lo está haciendo, pero fuera de autorización. ¿Por qué? Porque lo están recibiendo y tratando fuera de la nave que está construida precisamente para eso. Y entonces, bueno, es una denuncia más que hemos hecho sobre este asunto, y lo está trabajando totalmente en el exterior, cuando deberían trabajar dentro de la nave para no producir impactos. Nos encontramos en la cantera de Candesa. Todo esto que veis aquí, de un color verde, no son productos áridos de extracción de la cantera. Estos son residuos de ferrosilicio procedentes de Ferroatlántica, una empresa propiedad de Villar Mir, que aquí la Consejería de Medio Ambiente autorizó en su momento, en el 2013, un acopio temporal, y lo temporal lo ponemos entre comillas, por un volumen aproximado de 200.000 toneladas de residuos. Esta autorización se extendía a lo largo de 8 años y automáticamente se podía ir prorrogando. Lo irregular de la situación es que, primero, la ley de residuos no permite acopios temporales fuera de las instalaciones, las industrias que fabrican estos residuos, con lo cual ya sería una irregularidad. Y lo segundo es que la ley de residuos y suelos contaminados solo les permite un almacenamiento temporal de 1 año si es para valorización, y de 1 año si es para eliminación, y de 2 si es para valorización. En cualquier caso, está claro que es un acopio que se va a consolidar en el tiempo, ya se ha consolidado, llevamos más de 2 años, no se está extrayendo absolutamente nada, se sigue acopiando. Lo que va a ocurrir con esto es que al final van a quedar unos depósitos pasado el tiempo, en el cual seguramente va a haber una desvinculación, de hecho, tanto por parte de la empresa como de la cantera, y seguramente se constituya en un pasivo ambiental que tiene unos efectos ambientales importantes. Había muchas irregularidades, como os decía, en el tema de incumplimientos. Es legal desde el punto de vista que la Consejería de Medio Ambiente lo autorizó, pero es más que cuestionable que cumpla la legalidad en cuanto a lo que es la ley de residuos y suelos contaminados. Aparte de eso, hay un condicionado para evitar la contaminación, que es una impermeabilización del suelo, que se hizo parcialmente, pero por lo que he podido observar, ahora mismo estos residuos están ya depositados fuera de la planchada que impermeabiliza el suelo, con lo cual la posible contaminación, de la migración de contaminantes de esos residuos al suelo, pues se estaría produciendo, si es que esas medidas preventivas no se ejecutan. Nos encontramos en la cantera de La Calva. Estaba muy próxima a la de Candesa, al otro lado de Candesa, donde hemos estado antes con los otros residuos de Ferroatlántica. Esta es una cantera que ha parado la actividad porque era de Emilio Bolado y está en suspensión de pagos, pero en su momento, incluso después de cesar la actividad, se hizo un acopio, en este caso completamente ilegal, quiere decir que no cumple ninguna de las condiciones mínimas que exige la ley de residuos, ni en acondicionamiento del terreno, ni en cuanto a hacerlo fuera de instalaciones, ni por almacenamientos prolongados que duran ya del 2009, pues eso, del orden de 6-7 años. Lo que aquí tenemos son 450.000 toneladas de escorias de siderurgia, ¿vale? Las escorias de siderurgia tienen un elevado nivel de metales pesados, en concreto de cromo total, muy elevado.
con lo cual hay un riesgo significativo para la salud por la percolación de esos contaminantes al subsuelo. Si además tenemos en cuenta de que no hay impermeabilización del suelo, que era una condición que debería ser elemental, ni hay una recogida de los lixiviados del agua de escorrentía que generan esos lixiviados y pasan al subsuelo, pues posiblemente estemos en un riesgo significativo, dado que el abastecimiento de toda esta área de agua potable se hace a aguas un poco más abajo de aguas subterráneas. Lo que es cierto es que ese riesgo que debería de haberse cuantificado, porque por las características, las condiciones y demás, lo que nos dice la ley es que debería de haberse hecho un análisis de riesgos específico para esta situación, para estos residuos y para las condiciones en el terreno en que estamos y el área circundante. Eso no se hizo. Otra cosa que yo llamaría la atención es que esto se hizo de forma completamente ilegal. Ahí ha abierto un expediente sancionador, pero hasta que Ecologistas Nación no denuncia esto, resulta que la Consejería de Medio Ambiente no toma cartas en el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, sorprendentemente, esto no es un vertido puntual de 10 o 20 toneladas de residuos. Si estamos hablando de 450.000 toneladas, o sea, casi medio millón, que se ha hecho de forma continuada a lo largo del año 2007, 2008, 2009 hasta el 2013 aproximadamente, que nosotros lo denunciamos, quiere decir que no es que hayan fallado los más elementales niveles, controles por parte de la Administración, en este caso la Consejería de Medio Ambiente. Lo que está claramente demostrando es que ha habido una connivencia muy evidente entre los gestores de residuos, los productores de residuos, por lo menos entre los gestores de residuos y la Consejería de Medio Ambiente, que como mínimo ha dejado hacer, como mínimo. He hablado de lo que son riesgos significativos no cuantificados que comporta almacenar estos residuos de forma indefinida por su contenido en metales pesados. Pero hay otro riesgo, y el otro riesgo es, actualmente están sancionados dos. Uno sería Emilio Bolado, ha abierto un expediente sancionado por parte de la Consejería de Medio Ambiente por almacenamiento ilegal de residuos, y por otro la empresa gestora de residuos que se llamaba Codefer, una empresa de tamaño medio, pequeñito, que es el que se convierte en el gestor de residuos de escorias en Cantabria prácticamente. ¿En qué situación afrontamos ahora mismo? Pues esto habría que llevarlo a un vertedero controlado, un vertedero que está en Castañeda, pero eso sí que está cuantificado lo que supone económicamente. Llevar esto al vertedero de Castañeda supondría del orden de 11 o 12 millones de euros, sin contar los gastos de transportes. Emilio Bolado está en concurso de acreedores y Codefer, que es el otro imputado, o sea, no el otro imputado, el otro sancionado por esta práctica irregular, es una empresa de tamaño medio que no tiene patrimonio para afrontar ni de lejos los costes que conlleva pues del orden de 10-12 millones de euros. Lo cual significa o una de dos, o que esto se queda aquí, como decíamos antes, para el legado de futuras generaciones y el riesgo que ello comporta, o dos, que se afronta el traslado de estos residuos a un vertedero autorizado en condiciones de seguridad con coste al erario público, o sea, al erario, al bolsillo de todos los contribuyentes. Aquí lo que hay es una captación de aguas subterráneas, hay un bombeo, y este punto está situado escaso centenares de metros del acopio de escorias que hemos visto anteriormente, de cerca de 450.000 toneladas de escorias de siderurgia, que, como decíamos antes, tienen un alto contenido en metales pesados, en concreto en cromo. Lógicamente hay o podría haber una contaminación de las aguas en el nivel freático de las aguas subterráneas que posteriormente se utilizarían en el bombeo para abastecimiento de población. Todo esto que estamos hablando debería de haber sido objeto de un estudio riguroso de análisis de riesgos, pero lógicamente aquí, como el rigor brilla por su ausencia, pues como todo es una temeridad manifiesta y en el cual ninguna de las autoridades ha tomado cartas en el asunto. Esto es bastante
ilustrativo de lo que está ocurriendo con todo lo que es la actividad de gestión de residuos, la falta de control por parte de la Administración Ambiental, la Consejería de Medio Ambiente, y que ha convertido todo esto, por esto y otros muchísimos casos que podríamos contar, en episodios de auténticas prácticas mafiosas. Yo creo que cuando se habla de la mafia siciliana o la mafia italiana, cómo está metida dentro de la gestión de residuos en Italia, no difiere mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cantabria.